Hola, bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos, usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, presión tributaria real de Panamá es de más de 30%. En finanzas personales, hablaremos sobre la microeconomía del hogar. En tecnología, Google advierte sobre ataques a cuentas de Gmail. Y en Desde el Mercado, José González nos explica el doble shock que enfrenta la economía de Estados Unidos y cómo la perciben los mercados. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos de inmediato y en nuestro análisis económico tenemos con nosotros a Milton Chambonet, socio director de la firma MGI Chambonet y Asociados, para analizar el tema de la presión tributaria en Panamá. Milton, bienvenido a Financiero News. Muchas gracias, don Orlando. Feliz de estar aquí con usted y poder compartir con su audiencia. Don Milton, vamos a empezar por explicarle. En los últimos días se ha hablado mucho del tema de la presión tributaria en Panamá. Se habla de un 12% de esa presión tributaria, que es una de las más bajas en América Latina. Usted tiene unos conceptos y unas explicaciones con respecto a este tema en torno a cuál es la real presión tributaria que tienen tanto las empresas como las personas. Explícanos, por favor. Sí. Yo creo que todo esto, Orlando, hay que iniciarlo porque es tributo de la parte más sencilla, ¿sí? Y tributo no es más que todo lo que aporta el sector productivo a las arcas del gobierno de turno para poder hacer funcionar sus actividades. ¿Y qué son tributos específicamente? Los tributos se componen de muchos renglones. Estamos hablando de impuestos. Los impuestos son una forma de tributo que los conocemos. Hay unos más famosos que otros. En Panamá existen aproximadamente 12, 13 impuestos. El de la renta, que es el más famoso y el que todos de una forma u otra pagamos. El ITBMS. También están los impuestos municipales por las diferentes actividades que se realizan. Pero además de los impuestos, tributos también son gravámenes. Y en el caso específico de los gravámenes, podemos considerar las cuotas obreros patronales de la seguridad social. Es tributo. Otro renglón de tributos son las contribuciones especiales o las tasas. La tasa de aseo, esa tasa que pagamos por la recolección de los desechos, eso también es tributo. Entonces, cuando yo tomo todos los renglones de tributo, que son muchos, Orlando, estamos hablando, además de los tres que ya mencioné, estamos hablando de SARPE, de concesiones, de multas. Las multas de tránsito, cuando nosotros infringimos el reglamento de tránsito y nos ponen una multa, eso es tributo. Entonces la lista de tributos es muy larga. Cuando yo esa definición y esa realidad de tributo la cuantifico en el país, que tengo dos formas de cuantificarla, a través de las entidades que lo cobran, como la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social, el 80% de sus ingresos viene de tributos que paga el sector productivo. Entonces, cuando yo sumo toda esa masa de tributos y la comparo con el Producto Interno Bruto del país, yo me doy cuenta que no es ni del 9, ni del 10, ni del 12%. Excede el 30%. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tradicionalmente, y eso incluye a los organismos de créditos internacionales, solo consideran tributo para determinar la presión tributaria los impuestos que son administrados por la Dirección General de Ingresos. Claro, esa es una porción de los tributos,
Ese no es el 100% de los tributos. Entonces, cuando yo tomo esa poca porción de los tributos, 5.000, 6.000 millones de dólares, que es lo que queda administrando la Dirección General de Ingresos, y la saco proporcionalmente al Producto Interno Bruto del país, me da esos porcentajes que son los que se repiten y se repiten cuando no es cierto. Es mucho más que eso. Entonces, don Milton, lo que hay entonces es una especie de que hay que comparar realmente todos los tributos que se pagan fuera de la DGI, más los de la DGI, para tener una real visión de la presión tributaria. Sí, señor, claro. Porque si hablamos de presión tributaria, la palabra tributaria implica que tendríamos que considerar todos los tributos que el sector productivo, el sector privado o las diferentes personas naturales y jurídicas del país contribuyen a la causa o, o, o al financiamiento que requiere el Estado para administrar la cosa pública. Entonces, la medición que se hace hoy día es muy sesgada, pero extremadamente sesgada. Y no es un tema de ahora, Orlando, es un tema de los últimos 50 años que han venido haciendo esa medición solo considerando una parte de lo que es tributo y una parte de todos los impuestos que se pagan en el país. Entonces, cuando tú tienes un todo y le sacas dos proporciones de ese todo, lógicamente el resultado siempre va a ser más pequeño. Ahora bien, tenemos espacio para crecer esa presión tributaria que se habla y de la que está en la DGI para que el Estado pueda recuperar o captar mayores ingresos. Desde mi punto de vista es, si nos vamos por la medición correcta de tributo, es un golpe más al sector productivo. Déjeme ponerle rápidamente un ejemplo de una empresa X, una empresa que se dedique al rubro de transporte. Esta empresa, ¿qué paga? Paga gravámenes a través de la seguridad social, paga impuestos municipales y tasas municipales, paga impuestos sobre la renta, paga ITBMS, paga aviso de operación. Por ser una concesionaria de un servicio, también paga a la ATT por esa concesión, por los cupos. Entonces, cuando usted suma todo lo que esta actividad paga como tributo y usted le pone un porcentaje más, entonces ya usted se da cuenta que el tema le queda grande al sector productivo en términos generales. Cualquier aumento que se haga, pero que se mida efectivamente como tributo, le va a quedar grande al sector productivo, porque una cosa, Orlando, es decir, sí, en Panamá el ITBMS o el IVA, como se conoce a nivel mundial, es el más bajo hasta del mundo, es el 7%. Sí, pero si tú subes eso al 14%, o si tú subes eso al 10%, o al 9%, a quien estás castigando es al sector productivo porque le estás poniendo un tributo más, le estás incrementando los tributos que ya de por sí está pagando en base a un 60% del presupuesto general del Estado, y ese es otro tema que podemos ver muy rápido. Bueno, muchas gracias, don Milton, por su análisis. Vamos a quedar con esa reflexión suya final ahí en torno a la presión tributaria. Fue Milton Chambonet, socio director de la firma MGI Chambonet y Asociados, en nuestro segmento de análisis económico. Lo esperamos en una próxima ocasión, don Milton. Avanzamos y en nuestro segmento de marítimo y logística, Panamá reduce siniestros en su flota mercante. La nota a continuación. La flota mercante panameña
la más grande del mundo en cantidad de naves, registró una reducción del 23% en siniestros durante el último año, tras la implementación de nuevas estrategias de control y seguridad por parte de la Autoridad Marítima de Panamá. Entre julio de 2024 y junio de 2025 se contabilizaron 253 incidentes, frente a los 329 reportados en el mismo periodo anterior, lo que equivale a 76 casos menos. El resultado refleja el compromiso de Panamá con la seguridad marítima y la excelencia operativa, dos factores clave para mantener la confianza de armadores y operadores internacionales que eligen su pabellón. La Dirección General de Marina Mercante destacó que la reducción obedece a la intensificación de campañas concentradas, un incremento significativo en las inspecciones anuales de seguridad y el fortalecimiento del sistema de PreCheck, mecanismo que permite filtrar buques con deficiencias antes de su abanderamiento. El PreCheck se ha consolidado como una herramienta estratégica para garantizar una flota más segura, eficiente y confiable, en cumplimiento con los estándares internacionales. Además, los consulados y oficinas técnicas del registro panameño impulsan procesos más ágiles de abanderamiento, emisión de permisos y supervisión operativa, manteniendo el liderazgo del país en cuanto a la prevención de riesgos y la protección marítima ambiental. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 875 millones de dólares. El total de los ingresos que no se alcanzaron durante el primer semestre del año 2025, es decir, a junio. El monto está un 18% por debajo de lo presupuestado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los ingresos no tributarios fueron los que tuvieron la mayor caída, siendo de un 41% contra el presupuesto. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Avanzamos y ahora en Desde el Mercado nos vamos a Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde se encuentra José González, con quien hablaremos sobre los últimos acontecimientos de los mercados internacionales. José, hoy se habla del doble shock en Estados Unidos, el shock producido por los aranceles de Donald Trump, especialmente con los que pretenden entrar en vigencia con la India, y por otro lado el ataque a la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué lectura le estás dando tú como analista a este escenario que está ocurriendo hoy en día? Contrariamente a tales noticias, Orlando, los mercados bursátiles han seguido incrementando sus cotizaciones y los títulos indican que la tendencia sería la misma. La reacción con el rally impresionante del viernes pasado con el discurso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole, Wyoming, en que las posibilidades de que se recorte la tasa de interés en la reunión del Comité de Mercados Abiertos de septiembre es muy alta en función de los números de los indicadores de empleo, en la medida que la inflación ha permanecido estable. Ha seguido alimentando los mercados, ha bajado marginalmente la tasa del bono del Tesoro a 10 años y ha mantenido el dólar en una tendencia también marginalmente fortalecida. Los resultados corporativos han sido positivos, el mercado sigue teniendo buenas expectativas con respecto a los semiconductores y a pesar de la disputa que existe hoy día sobre la gobernadora Lisa Cook, que el presidente ha despedido y sin embargo ella va a contrarrestar, a disputar tal despido en las Cortes, y ya la Reserva Federal se ha manifestado en el sentido de que obedecerá lo que las Cortes decidan. La administración del presidente de los Estados Unidos solo tiene el poder de despedir un gobernador de la Reserva Federal que es independiente con causa, y la están acusando de haber mentido en una hipoteca, cosa que ella disputa. A pesar de esas tensiones y las que ha habido con Powell, pues los mercados siguen viendo el futuro de las cotizaciones de los índices en términos positivos. Ahora bien, esta situación que está ocurriendo con Lisa Cook, ¿consideras tú que pone en riesgo la independencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos? La clave ahí va a ser, recordemos, la Reserva Federal tiene 16 gobernadores regionales, con un presidente que es a su vez un gobernador regional.
Lisa Cook acaba de renunciar una gobernadora. Lisa Cook, si es forzada a salir y con el fin del periodo de Jerome Powell, lo que acabe su periodo como presidente de la Reserva Federal, no como gobernador, hay una serie de especulaciones si continuaría como gobernador, pero si como todos los presidentes anteriores al acabar su presidencia renuncia, pues el presidente tendría 3 de los 12 puestos, de los 16 gobernadores, 12 votan en la reunión en el Comité de Mercados Abiertos, es decir, tiene un tercio. No tiene la mayoría y las decisiones de la Reserva Federal se toman en consenso. El presidente podrá querer forzar que la caída de las tasas de interés, pero no necesariamente va a tener ese tipo de influencia. Los gobernadores de la Reserva Federal, que todos tienen un prestigio ganado por sí mismos, no van a votar necesariamente lo que por el presidente les diga, sino por lo que eso implique. Ahora, en esta circunstancia, la Reserva Federal está, como se dice en inglés, en un pickle, en una situación complicada, un encurtido, en el sentido de que la generación de empleo ha decaído, pero la desinflación se ha detenido. Si bajan las tasas de interés para promover el empleo, acaso generen que esa desinflación detenida recupere dinámica y se vuelva a acercar, estando en 2,7%, a ese 3% que empieza a encender las luces amarillas, porque es lo que se llama un walking inflation, la inflación que camina, es la inflación de 3 a 5. Por encima de 5 es la inflación que corre y el objetivo de la Reserva Federal sigue siendo el 2%. Ahora, pero ¿no ves tú, José, que Donald Trump está ganando poco a poco los espacios que requiere y los escenarios que requiere para su política económica? Correcto. O sea, recordemos que en la guerra de las tarifas, para cualquier efecto práctico, en el primer round el presidente ha ganado políticamente. Ahora, las consecuencias de ese trompo político tarifario la vamos a pagar los consumidores. En última instancia, quien paga las tarifas es el importador, pero o reduce el precio de compra y los márgenes del vendedor o incrementa los precios de venta. Y eso recién viene en la medida que las tarifas anunciadas el 2 de abril fueron postergadas por 90 días y recién vamos a ver ese efecto. El presidente Trump todavía no ha tenido un éxito económico en su gestión y los indicadores los darán los mercados de renta fija, la confianza del consumidor y los indicadores de inflación en adelante. Y la Reserva Federal, si se atiene a su moto, que es tomar decisiones en base a cifras, a resultados cuantitativos, tomará sus propias decisiones. El presidente Trump puede tener la misma vocación que el presidente Milei en Argentina o Bukele en El Salvador. Sin embargo, los Estados Unidos tienen una estructura de gobierno descentralizada que impide el copamiento del Estado. Ok, muchas gracias, José, por tu análisis. Fue José González, socio director de GCG Advisor, en nuestro segmento Desde el Mercado. José, te esperamos en una próxima ocasión. Encantado. Ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y pronto regresamos con más información aquí en Financiero News. Continuamos con el programa y le presentamos nuestro segmento de finanzas personales. En esta ocasión, Simón Navarro nos habla de la microeconomía en el hogar. Bienvenido, Simón, a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando, y hoy vamos a hablar sobre algo bien interesante, la microeconomía en casa. Vamos a darle unos tips prácticos para ahorrar y optimizar recursos. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era cómo diversificar los ingresos en casa. Hoy vamos a hablar sobre datos específicos que le van a ayudar a usted muchísimo a entender un poco más sobre la microeconomía. Y vamos por el primero. ¿Qué es importante comprar en volumen de manera estratégica? Tienes que identificar productos de larga duración como el arroz, azúcar, papel higiénico. Tienes que evitar hacerlo como con perecederos para no generar pérdidas. Tú no puedes tener productos que sepas que duran en el tiempo mucho. Tienes que comprar con productos que se consuman habitualmente rápido y ahorra a largo plazo con compras planificadas. Puedes comprar en volumen mucho mejor. Aplica la regla del costo por uso. Calcula cuántas veces usarás tu producto antes de comprarlo. Eso te hace mejor o más eficiente lo que estés produciendo.
Evalúa si realmente vale la inversión lo que estás pensando hacer. Por un ejemplo, una máquina de ejercicio puede ser más rentable que un gimnasio. Entonces tienes que analizar bien esos proyectos, porque tú puedes comprar una máquina, tener una buena gestión que le vayas a hacer y te va a ayudar muchísimo en vez de tener que ir a un gimnasio. Entonces hay que ir viendo esos detalles. Por otro lado, también es importante tener presente detectar las fugas invisibles. Por ejemplo, revisa pequeños gastos diarios. Los cafés, los enanos llamados gatos hormiga. Anótalos durante un mes y identifica cuánto impactan en tu presupuesto. Y ahí vas haciendo modificaciones paso a paso. Por otro lado, el ahorro energético y la cocina inteligente. Usa bombillas LEDs. Mucha gente no desconoce de eso y no toma en consideración cuánto gasta de bombillas LEDs a los focos amarillos. Planifica menús en casa semanales. Utiliza comida que de repente se puede hacer reutilizar, ya sea cáscaras de frutas o algunas cosas que se pueden utilizar, y aprovecha las recetas, las sobras para recetas prácticas que se utilizan. Y ahorro digital y microinversión familiar. Revisa suscripciones digitales que no usas, que las tienes ahí dormidas y están consumiendo en la tarjeta de crédito. Usa planes familiares o compartidos para minimizar los gastos, ya sea un plan a futuro que tengas que hacer, un viaje, alguna cosa en conjunto, sale mucho mejor. Y crea un fondo mensual pequeño para activos productivos. Con esta información vamos caminando de una manera correcta bajo la educación financiera y, bueno, ya sabes, seguimos con Orlando. Saludos. Gracias, Simón. Continuamos. Y Google advierte a usuarios de Gmail sobre ataques de hackers a cuentas de correo. Aquí los detalles. Google advirtió a los usuarios de Gmail que un grupo de hackers conocido está atacando cuentas tras haber accedido a una base de datos masiva. Los ataques se originaron a partir de una brecha en la plataforma en la nube de Salesforce, lo que expuso a usuarios de los servicios de Google a nuevas intrusiones. Con aproximadamente 2.500 millones de personas que usan Gmail y Google Cloud, la empresa recomienda a los usuarios que presten especial atención a cualquier actividad sospechosa y que tomen medidas de seguridad adecuadas para proteger sus cuentas. El grupo de inteligencia de amenazas de Google advirtió por primera vez sobre estos ataques en junio, al revelar que ciberdelincuentes estaban realizando ataques de ingeniería social mediante la suplantación de personal de soporte técnico. En agosto, Google confirmó que se habían producido varias intrusiones exitosas como resultado del uso de contraseñas comprometidas. La filtración expuso datos que, según la compañía, correspondían a información empresarial básica y en gran medida pública, aunque ahora están siendo utilizados para llevar a cabo ataques más serios. Amigos, así llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos. No sin antes reiterarles que pueden volver a ver esta edición en nuestro canal de YouTube y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. La invitación para la próxima semana con la información que usted necesita saber para tomar buenas decisiones. Hasta pronto.